así. Entonces, en mi parte les voy a hablar de emociones más sexuales. Como primer punto podemos ver cómo se forma el suelo. Entonces acá podemos ver que el suelo se va formando mediante diversas características y procesos, en el cual el primer proceso es el material parental, la cual es la roca madre, que es un proceso de descomposición, clima, relieve, suelo, organización y vegetación, se va formando el suelo que conocemos hoy. Entonces el proceso del suelo comienza primero como un suelo joven, después va formando el primer suelo, un suelo maduro, y al final se convierte en un suelo viejo, que es el que ya no tiene ningún potencial para plantar nada, en el que si se busca ayuda económico toca adicionarle muchos compuestos y eso, lo cual no es fácil para el bolsillo. Ya más adelante podemos encontrar los procesos formadores del suelo, en la que explican que ganancias es todos esos procesos alternos al suelo, que gracias a ese le pueden generar nutrientes y demás ganancias al suelo para así poder tener un suelo más completo. En pérdidas son procesos que por acción del hombre, como compactación, lixiviación, grandes lluvias, erosión, se van perdiendo los nutrientes del suelo. La logración es cuando los minerales que están presentes en el suelo, ya sean en la parte alta, en el horizonte A o en el horizonte B, cambian de lugar o viceversa. Y transformación es cuando, digamos, las arcillas tienen distintos minerales, entonces al pasar del tiempo van cambiando y van transformándose en otros distintos. Acá podemos ver el color y la textura del suelo, lo cual está involucrado en distintas características, los cuales son principalmente la capacidad de nutrientes y minerales que tenga el suelo. Podemos ver que entre más capacidad de hierro tenga, se puede ver más amarillo, naranja o rojo. Entre más lavado de nutrientes está, se vuelve más blanco. Entre más gris está, es por compuestos de hierro reducidos que han sido lavados por agua y demás. Acá tenemos la textura del suelo, en la cual podemos ver que los componentes principales son la arcilla, el limo y la arena, en la cual, entre diversas composiciones de esos tres elementos principales, se compone un suelo completo. Seguido de esto tenemos las propiedades químicas y físicas del suelo, las cuales las físicas son las que se pueden palpar en terreno, las que puedes ver a simple vista, como la textura del suelo, si es limoso, arcilloso, arenoso, y las propiedades químicas como la acidez y la fertilidad son las que sí o sí tienes que revisarlas en un laboratorio. Eso nos ayuda a revisar qué tipo de suelo tenemos, cómo trabajarlo, qué cultivos podemos cultivar en estos suelos. Como podemos ver acá, podemos ver que, digamos, la papa está de pH de 4 a 5 a 6,5, lo cual nos indica que es un cultivo que resiste suelos ácidos, contrario al repollo que es de 6 a 7,5, el cual necesita suelos más alcalinos para poder tener un desarrollo completo. Acá por último podemos ver los factores que degradan el suelo, los cuales los podemos separar en dos, que es degradación interna y externa. La externa ocurre por componentes externos al suelo, como ganadería excesiva, compactación, la cual a la vez muchos organismos en una pequeña porción de área van compactando el suelo, disminuyendo los nutrientes. Y la degradación interna, como la acidificación, salinización, contaminación, ocurre por un uso excesivo de fertilizantes y eso, los cuales van dañando el suelo y lo van acidificando, evitando que se puedan cultivar en este. En esta otra parte nos encontramos observando el sistema MONSE. El sistema MONSE es un sistema que se desarrolló a nivel universal, a nivel nacional, para describir qué tipo de color es el suelo. Podemos observar que cada suelo tiene un nombre característico. Aparte de decir suelo gris, muy oscuro, tiene un código que el cual sería 10 YR2/1. Cada tipo de color de suelo tiene su característica, y abajo podemos también observar la tabla de colores, saturación, luminosidad y tono, los cuales pues vienen a ser influenciados por agentes externos unidos al suelo, digamos agua, sustratos, elementos químicos que puedan alterar su composición y por ende sus tonos. En esta otra parte de los suelos podemos observar los tipos de suelo que nos comentan que son 12 principales,
y Colombia casualmente contiene 11 de estos tipos de suelos. Empezamos por los entisoles, los suelos más jóvenes vendrían siendo los entisoles y los insectisoles. Otro punto, otro nivel vendrían siendo los vertisoles, entisoles, que ya presentan un componente, un horizonte B, donde también se puede observar procesos geológicos. Ya los escudosoles, altisoles, untisoles son como suelos ya mucho más avanzados, suelos más trabajados, al igual que los oxisoles, que son suelos que ya se demuestran que han tenido un trabajo, una degradación, se ven más reducidas sus horizontes. Y por último tenemos los aridisoles y los listosoles. Los aridisoles son suelos extremadamente áridos, donde no se puede cultivar, al igual que los listosoles, que son suelos principalmente protagonistas de los páramos, donde se desarrollan todo tipo de ecosistema de páramos, los frailejones y todo ese tipo de especies, lo cual es un suelo que es muy difícil de trabajar. El último tipo de suelo que no se encuentra presente aquí en Colombia debido al trópico es el gelisol, el cual es un tipo de suelo presente en las zonas polares del planeta, el cual es un suelo que se caracteriza por permafrost, que son suelos congelados, los cuales pues también no permiten tener los cultivos. Siguiendo el recorrido, nos encontramos en la parte donde se encuentran los perfiles del suelo tomados principalmente en la región caribe e insular del país, donde podemos observar que son suelos muy altos en arcillas, que son suelos con unos colores muy claros, donde no se distingue, digamos, una capa muy grande de materia orgánica, a diferencia de los suelos andinos. Como podemos observar, en cada uno se encuentran las propiedades, agrupaciones, se pueden observar principalmente arcillas. Buenos días, mi nombre es Kim Gómez y acá nos encontramos con otro creador de oportunidades, el cual es Freddy Gómez, en la cual vamos a hacer unas pequeñas preguntas sobre la salida de hoy, cómo la vio y eso. Entonces, estimado Freddy, ¿cómo viste la salida de hoy? ¿Cómo crees que esta salida te puede ayudar en tu carrera? Pues la verdad, esta salida ayudó en muchos aspectos, empezando porque, nos dio un conocimiento muchísimo más amplio de lo que son los suelos y, toda la cartografía y toda la historia que hay detrás de todo esto, cosas que nosotros no tenemos en cuenta. Entonces, esto nos dio un conocimiento muchísimo más amplio y nos da a entender muchísimas más cosas que, nos pueden ayudar a lo largo de nuestra carrera. ¿Consideras que los conocimientos vistos hoy en la salida son importantes para que la gente los conozca? ¿Por qué crees esto? Pues creo que es un conocimiento que toda la gente debería entender, así sea por conocimientos generales, porque siento que todo esto en verdad tiene una gran afectación en muchísimos aspectos y puede influir muchísimo en nuestro día a día si no hay un cuidado adecuado del suelo, y es algo que por lo general no se hace conciencia en ningún lugar, o por lo menos yo no he visto que se haga conciencia en ningún lugar sobre el cuidado del suelo. Y por última pregunta, ¿cuál crees que es el tema más importante para ti? ¿Cuál te llama más la atención para desempeñarte, para aprender más sobre eso? Con respecto a la carrera, con respecto a la salida. Pues con respecto a la salida, me gustó bastante que haya una integración de los ingenieros agrónomos dentro de este campo en el IGAT. Entonces, pues siento que el tema de suelos es muy interesante. Entonces, yo creo que me inclinaría un poco por este lado. Muchas gracias. Gracias. En el día de hoy nos encontramos en el Museo de Suelos, en el cual nos pudieron explicar que se dividen por colores, texturas, arenoso, limoso y arcilloso. En este momento nos encontramos en el Museo Nacional Geográfico y Cartográfico, en el cual nos enseñaron cuáles eran las máquinas con las que hacían los diferentes mapas de Colombia en su antigüedad y cómo un codazo los generaba. También pudimos encontrar la manera en cómo hacían los planes de toma de estos mapas, como lo es planeación de vuelos y todo lo que viene siendo la toma de fotografías desde los aviones.